Pues ahora vamos a pasar y siguiendo también en este eje electoral, nuestro querido Fernando Buenavat, que ahora anda en otro país, ahora anda en los Estados Unidos, y así anda el Fernando de un lado para otro, y además grandes contrastes, Violeta, porque de pronto está en Venezuela y ahora están, y luego está en En México y ahora Argentina, luego en en Argentina, Venezuela, y ahora pero en está. Argentina hasta el sur, 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 ¿no? Y ahora hasta el norte. Sí, sí, parece ser que le sigue las huellas a los Estados Unidos, pero bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo Fernando Buenavat, a quien le mandamos un fuerte abrazo y esperamos, mi querido Fernando, que poco a poco pues vayas recuperando toda la documentación que se perdió en ese robo pues masivo. Ya podemos decir que fue un robo masivo ahí en el Zócalo. Fernando, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días a todas y todos. Espero que se escuche bien. Perfecto. Desde, desde lo, primero lo que queda de mí, después de varios viajes, me saluda con todo afecto a ustedes, desde luego, agradecido siempre por la hospitalidad. Y sí que efectivamente ha sido un trago amargo, porque ahora hay que enfrentarse a toda la burocracia que de por sí ya es insufrible para generar trámites y ahora recuperar muchos documentos que son pues, fundamentales para poder continuar con viajes y para poder continuar con actividades en las que uno siempre tiene que estar identificándose, dando cuenta de su identidad a diestra y siniestra. De modo que bueno, pero eso será lo de menos. Ya estamos en marcha con la recuperación poco a poco de los teléfonos, los contactos, los amigos, que siempre son tan indispensables, ¿no? Así que aquí a la orden, listo. Pero sí sería importante a lo mejor compartirle a la audiencia, Fernando, muy buenos días. Esto que nos compartías el domingo y que también algunas personas que estuvieron con nosotros en tierra adentro también vivieron esta sustracción de su celular, de sus documentos, y fue algo pues que vivieron varios de los asistentes al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué consideras que pasó? Ya nos estabas compartiendo algo, pero si lo puedes compartir aquí en momento. Mira, por lo menos yo registré con denuncia policial firme 120 denuncias, ¿no? A propósito de robos tanto de teléfonos como de billeteras, ¿no? Em, Fue por el hecho mismo, aunque algunas personas dicen, viste que hay gente que ya se acostumbró a que estas cosas pasan como por normales, de que en las concentraciones públicas siempre hay rateros. eh, y a mí me llama la atención particularmente porque el Zócalo de la Ciudad de México quizá sea una de las áreas que con mayor densidad de cámaras está siendo observada. Creo que no hay centímetro cuadrado del Zócalo que no tenga la posibilidad de ser observada por la cantidad de cámaras. Y el otro dato es que, a sabiendas de que esto ocurre, cuáles son las previsiones que se tienen, particularmente en un episodio electoral, ¿no? En el que sabemos que un número importante de personas, te hablo de las que yo conozco porque tuvieron una denuncia policial, pero otras muchas que no denunciaron, no sabemos exactamente cuántas personas perdieron el derecho a ejercer su voto en función de que alguien intervino para sustraerles sus billeteras con sus credenciales, ¿no? Y sabemos la importancia que tiene el documento electoral en México y sabemos que es pues, casi el que con mayor, como me lo explicó un policía, es el documento de mayor valía hoy por hoy para identificarse en operaciones bancarias y todo tipo, ¿no? Entonces, la gravedad del asunto, a mi entender, estalla cuando a la revisión de la cantidad de personas que se vieron impedidas de ejercer su derecho al voto, constituye un problema político para el país. Porque, por cierto, no solamente lo que pasó en el Zócalo, sino lo que pasó en todo el país en términos precisamente de hurtos de carteras y de pérdidas de credenciales. A lo que también, por otro lado, me conduce además, para salir del campo de las sospechas y de las paranoias tontas y de algunas cosas que incluso me han dicho ya por las llamadas redes sociales, que yo soy un intelectual pequeño burgués esquizofrénico, que podría ser si yo me hiciera un estudio más detallado. Pero, pero que lo que importa, al fin de cuentas, es que la dimensión del problema afecta a la estructura democrática del país, porque, entre otras cosas, yo debo decirles que tuve el privilegio de estar haciendo trabajo de observación electoral
y pude hablar con algunas de las autoridades del Instituto Federal Electoral, a quien yo les pregunté si no había un mecanismo, entendiendo que hay robos, sabiendo que, porque ahí tienen técnicos que, entre otras cosas, deberían saber planificar, y que ante la posibilidad de extravío o robo del documento tan importante, algún mecanismo concreto deberían tener para que el día de la elección no se suspendiera el derecho de las personas en función de que no haya una manera de identificarlos y permitirles el acceso al voto una vez que se hubiera incluso condicionado su identidad y lo que fuera. Hay tecnología suficiente hoy, hay reconocimiento de rostros, hay reconocimiento de huellas, hay reconocimiento de voz. Yo no sé si hay reconocimiento hasta de la sangre y de los genes que corren por las venas de cada uno. Y lo que es verdad es que este instituto, con la tecnología y con lo que el propio instituto declaró el día que se inauguró, la mañana que se inauguró, perdón, la jornada electoral, dijo, son las elecciones más importantes de la historia de México. Recuerdo a la presidente de este instituto, eh, enarbolar semejante jerarquía democrática, política. Pero el instrumental para atender ese momento histórico no estuvo a la altura de la historia, porque no solamente porque no había manera de reconocer mi caso y el de muchas personas más que no tuvieron su credencial, sino porque además faltaron boletas. En algunas de las, los hará todo mundo, en las llamadas casillas especiales, se les ocurrió a algún genio de estos de la planificación, sujeto a todas las sospechas, y me hago cargo de lo que digo, de poner solamente 1000 boletas para la cantidad de personas. Fui a dos, por lo menos a dos casillas especiales, había mucho más de 1000 personas alrededor, que habían llegado muy temprano, por cierto, incluso algunas antes de que se abriera la casilla, Algunos se quedaron a dormir, Fernando. incluso, sí, y no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho al voto, porque la respuesta fue, primero, que se les cayó el sistema, y segundo, que no había boletas suficientes. Y esta respuesta, aparte de irritante, aparte de absurda, aparte bueno, no quiero entrar en improperios de esta hora de la mañana, pero Permíteme tantito. ¿Ya? Ah, no, se nos fue un instante la señal, pero ya estamos, ah, Fernando. Ujú. decía que no quería incurrir en improperios para caracterizar esta falta de boletas en un día tan especial que ellos dijeron que era histórico. Y en verdad que es, además de otras cosas, irritante. Pero si me permiten ustedes, quisiera pasar de lo anecdótico de mi caso y de algunos otros que ya he mencionado a una dimensión un poco más amplia del problema de la democracia en la que estamos viviendo, porque no solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, esta democracia no está a la altura de la historia de lo que México está viviendo, y creo que es fundamental que, aprovechando el volumen de los votos, aprovechando la virtual mayoría calificada, sea la hora en que se haga una revisión a fondo del sistema democrático, particularmente del sistema electoral en México, y en verdad estas instituciones de una vez y por todas estén a la altura de lo que el pueblo de México está demandando. Y ahí hay puntos a desarrollar que me parece transitan desde la concepción jurídico-política de la propia Constitución de México, la propia elaboración teórico y política de lo que es un derecho electoral hoy, porque el voto no es acudir solamente un día cada tanto a una urna. En el voto están sintetizadas muchísimas de las vocaciones históricas, y vocaciones y luchas históricas de los pueblos que se, que se cristalizan, que se consolidan en el acto de votar, y lo que representa en favor del desarrollo del país, o lo que representa en contra y en un tropiezo, como el que hemos visto en Argentina en este momento y que lo está viviendo ese país con estragos verdaderamente dolorosos. Así que creo que efectivamente de una anécdota como la de un robo en un zócalo, en un cierre de campaña, a la revisión de un sistema que presenta tantas fisuras, es indispensable decir que son fisuras propias de la democracia burguesa, que esta democracia burguesa que se acostumbró y nos quiso acostumbrar a aceptar sus leyes, sus mecanismos, su concepción de la representación, su modelo de representatividad, que por cierto no incluye a todas las personas de un país, de este país, el nuestro, por ejemplo, concepción jurídica que por cierto está llena de falencias porque no garantiza ni jurídica, ni política, ni éticamente el que todo el mundo exprese realmente su voluntad democrática, y que además
es una constitución, una construcción de la idea de la democracia con todos los vicios históricos de clase que hemos podido ver y arrastrar a lo largo, por lo pronto, del siglo XX y lo que va de este. Yo creo que el gran debate, uno de los grandes debates inmediatos que México debe enfrentar es justamente la puesta en la actualización, la puesta al día del instrumental eh, jurídico y político y ético, repito, de la vocación democrática de los mexicanos. Destaquémoslo. México todavía opta por las elecciones para intervenir en las estructuras del gobierno. Todavía sigue siendo para la mayoría del sentido común de México la vía democrática una salida. Recordemos que hay países en los que las vías democráticas quedaron aniquiladas, quedaron omitidas, quedaron en suspenso, quedaron incluso en descrédito hoy por hoy. Y que, y que todavía que un país tenga el caudal que tuvo para este proceso electoral, convertido realmente en un movimiento de masas, porque esta expresión que ha habido de votación a favor de Claudia Sheinbaum, que por cierto no es un cheque en blanco, eh, plantea una serie de compromisos y de exigencias para todos nosotros en el próximo periodo. Eh, a lo concreto digo, habría que ponerle atención, desde luego, a las iniciativas que ya se conocen. Esta de la estructura y la dinámica electoral de México, que tiene que ser mucho más viva, que tiene que ser más vívida, que tiene que ser más entusiasta, por cierto, que tiene que ser más fluida y que verdad, alcance a expresar a todas y a todos en el país, ¿no? Pueblos originarios en zonas muy complejas de acceso y de participación vieron cegado su derecho, negado de manera dramática. Incluso barrios, algunos de ellos, en los que el impedimento de tránsito, la amenaza de los narcos, la amenaza de las mafias locales, etcétera, impidieron el ejercicio de la vocación democrática. Hay, en fin, una agenda minuciosa de, de problemas que resolver, pero de máxima hay que resolver incluso la propia teoría de la democracia, incluso la propia teoría de la participación republicana y también la propia concepción de filosofía de Estado en el que la democracia esta que se está viviendo, atada todavía al modelo de la democracia burguesa, no tiene mucha sobrevida de cara a un proyecto de verdadera transformación. Vamos a ver Ya, si, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si los chapulines no empiezan a estorbar. Vamos a ver si todos aquellos que no son justamente de la profunda vocación popular de la participación no empiezan a meter ruido para desviar esto. Estaremos muy atentos todos para ponerle la lupa y señalarlo, ¿no? gracias, Fernando. Te plantearía dos puntos con respecto de estos procesos electorales. El uno, pues vimos y en estos últimos 2, 3 días hemos estado hablando aquí, Violeta y yo, y con algunos invitados, sobre la lógica del sistema político, económico y electoral. Y aquí estamos viendo ahorita en estos días cómo, pues una vez que el gran capital, los mercados financieros se dan cuenta que pues hay un carro completo y también se está ganando mayoría calificada en el Congreso, pues entran en alerta y pues se dispara el peso frente al dólar y bueno, llegó a prácticamente a 18, tuvieron que operar López Obrador y Claudia Sheinbaum para intentar calmar los mercados, metiendo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y en fin, varias declaraciones y comunicados. Y finalmente, pues eso nos hace pensar también, pues a lo que se va a enfrentar también Claudia Sheinbaum a propósito de estas propuestas de reformas a la Constitución política mexicana, y que ese es otro actor, el gran capital, hay que tenerlo en cuenta porque así, de pronto en un momento te puede derrumbar ahí varios de tus programas o proyectos de gobierno. Ese por un lado te preguntaría cuál es tu reflexión al respecto y también con esta primera intervención que tuviste, poner un cuadro comparativo entre lo que es un proceso electoral, el mecanismo electoral en Venezuela, que lo conoces muy bien, con el de México, una suerte de contraste, Fernando. Bueno, yo lo que creo es que no hay posibilidad alguna de iniciar transformaciones
paradigmáticas serias, ¿no? Como las que incluso se han anunciado, si no hay movilización de calle. Yo creo que, bueno, en Venezuela nos ha mostrado cada iniciativa de transformación de leyes, hay un pueblo atrás, afuera, con banderas, con claridad, con disposición a que la voz del pueblo se escuche atrás de cada una de sus leyes. Así cambiaron una constitución completa en Venezuela. Así se hizo con la convocatoria de Hugo Chávez, un proyecto de nueva constitución. Recuerden ustedes que cuando Chávez juró en su cargo a la presidencia, dijo sobre esta moribunda constitución. Y ahí ya llamando a movilizarse para crear una constitución nueva, donde el pueblo la escribiera. Y hay metodología y ejemplos para mostrarlo, ¿no? Pero en principio te digo que tanto la transformación del modelo electoral de México como los otros que tienen que ver con el Poder Judicial, que tienen que ver con cambios estructurales que modifiquen el régimen del control sobre las empresas transnacionales y los beneficios que realmente están dejando, el modelo impositivo, el modelo financiero, etcétera. Todos esos tienen que ser ejercicios de movilización de calle, porque no va a ser posible que el caudal electoral que hoy se tiene se desperdicie adormilándolo en una cantidad de promesas demagógicas. Corre un riesgo enorme Morena y corre un riesgo enorme el país si todo lo que se ha dicho y lo que se ha activado y movilizado no se cumple, ¿no? La democracia representativa es insuficiente en todos lados y en Venezuela ha sido un espacio en el cual se insiste en la democracia participativa. Esta distinción que todavía falta explicar con mucho detalle hace una diferencia eh, eh, filosófica y teórica fundamental, porque de pasar a ser una especie de público que vota convertido en rating para las elecciones, que es el modelo que se usa hoy para tergiversar la participación ciudadana, parecería que no miden la preferencia política de los pueblos, sino que es como quién tiene más rating a nivel individual, si porque es más simpático o menos simpática una persona. Esa tergiversación del modelo ideológico que se ha vuelto sentido común en algunos países, en Venezuela están dispuestos a romperlo a como dé lugar. Y entre otras cosas, porque hay una constitución política que no son solo tres poderes, como entendemos nosotros, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que ya son cinco poderes, que incluye al poder comunal, por ejemplo, ¿no? Y ese poder comunal es el que va a cumplir el destino al que está llamada Venezuela, en términos de, se autodefine como un proyecto de país que va hacia la comuna como el valor supremo de la historia que se vive. De hecho, dice comuna o nada. Y esto obliga a que en la concepción de la comuna, de la comunidad, de lo que nos es común, la participación implique no solamente quedar representado por alguien, sino que además tener espacio para la participación directa en las decisiones de la democrática, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser un paradigma interesante, si no porque se calque o se copie, por lo menos para que se tome en consideración y sea una fuente de orientación y una fuente incluso de perfeccionamiento del modelo mexicano. Después, y creo que esto tiene un valor central en el caso de México, es que tiene que haber amplia cobertura de participación. Eh, Creo que hay que revisar, ¿no? A fondo entre los mecanismos y las metodologías para el otorgamiento de las credenciales y desde luego la formación y la cultura de la democracia que tiene que asentarse desde luego, no solamente ir a poner un voto y olvidarse, no solamente pensar que hay que votar por este porque nos da o más camisetas o más gorras o más no sé, despensas o lo que sea, sino la otra versión de la política que se aleja de la dádiva y que se aleja de esta cosa del representativismo, casi diría yo farandulesco, para entrar al otro asunto que son los problemas reales, los problemas concretos y que siguen ahí puestos, Ernesto, como una deuda. En la Ciudad de México casi no hay calle que no tenga un bache, ¿no? Esto es una deuda extraordinariamente escandalosa porque no solamente al tránsito común y el que pues uno toma un taxi o que va en un camión o que va, incluso cuando hay pacientes que van viajando en ambulancias con cierta urgencia, han de transitar por unos territorios en los que realmente es inhumano y es peligroso. Pero podría hacerte así una especie de radiografía. Parece que
todo el mundo se acostumbró a que se transita sobre calles absolutamente, que no reúnen un mínimo de calidad, ni para los vehículos, ni para la vida de las personas, y eso es una rémora enorme, pero te estoy diciendo una que ojalá no parezca una veleidad, pero si te digo que no hay agua en Iztapalapa todavía como debería haberla, aunque hay esfuerzos algunos, lo sé porque tengo familia que vive ahí y que en décadas no ha parado de comprar pipas de agua para poder abastecer a su casa y a un edificio pequeño. Sigue siendo rémora el problema, por supuesto, de la violencia en la ciudad, por supuesto. Es decir, hay una agenda de pendientes que en muy poco tiempo van a pesar directamente sobre la convicción democrática del pueblo mexicano, y alguien de alguna manera se va a aprovechar de eso, como se hizo en Argentina, con el voto castigo, o con la actitud de rebeldía ante las autoridades, con actitudes de desfalco, pues, a esta confianza que se ha otorgado. Y entonces sí, no quiero ver la hora en que empiece la derecha a celebrar como se adelantan tantas veces, ¿no? Ahora, no, ni voy a poner nombres porque después tengo preparada una colaboración con ustedes sobre la crisis intelectual de la derecha en México, que desde Octavio Paz para acá no se les atina una idea sensata en favor de los seres humanos. Pero de eso voy a ocuparme más adelante. Muy interesante. Justo yo quiero hacerte dos preguntas, Fernando, pero esta última parte, pues no tienen ningún derecho, ningún principio. Esta derecha, cuando no considera a los seres humanos, pero tampoco estoy pensando en la naturaleza, y que esa es la segunda pregunta que te quería hacer. Pero lo primero, Fernando, hemos visto, ya lo estaba diciendo ahorita Ernesto, cómo han estado, pues, reaccionando estos mercados financieros. Y yo me preguntaba, Fernando, ante estos datos que pues tenemos en América Latina y el mundo, de que solamente 7 mujeres en América Latina han sido electas presidentas, solo 7. Algunas después han sido nombradas por X, Z o Y, pero electas solamente 7 mujeres, no más. Y, o sea, ese es un dato abrumador, y actualmente en el mundo solamente alrededor de 10% de todas las mandatarias a nivel mundial son mujeres. O sea, los datos son realmente avasallantes de esto que hemos estado diciendo, de este pues machismo que impera en México, en América Latina y en el mundo. Y yo me preguntaba ayer que veía el comportamiento del peso de los mercados financieros, y también estos mercados financieros están reaccionando porque llega una mujer. Revisando de cómo reaccionaron cuando llegó López Obrador, hubo un comportamiento distinto, aún cuando se tenía una mayoría calificada. Entonces yo me preguntaba y hacía este cuestionamiento: ¿los mercados financieros son machistas? Pero bueno, eso es algo que tendremos que ir también contestando y cuestionándonos, pues conforme vayan avanzando los días, y también pues cómo están leyendo el pasado de Claudia Sheinbaum y todas las propuestas que están por venir. Y lo otro, Fernando, no lo habíamos acordado, pero tú reflexionaste hace unas semanas sobre el medio ambiente, y hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. Es tendencia número 1 en México, y en el mundo está dentro de las principales 5 tendencias también. Entonces, seguimos viendo pues cómo el capital sigue colapsando el planeta, sigue considerando a la naturaleza como una cosa, la cosifica permanentemente, y a pesar de que sabe que estamos pues en un momento de crisis civilizatoria, producto de esta crisis y urgencia climática, siguen ellos devastando. Y a pesar de que pues está este día, que bueno, es un solo día, el Día Mundial del Medio Ambiente, pues esto no cambia. Y lo que reflexionábamos contigo, y no se avisora también una nueva estrategia planetaria para que pudiera haber, y no se escucha, como tú estabas, para que pudiera haber un cambio, y no se escucha a los pueblos, ¿no? No se escucha, por ejemplo, estoy pensando los que viven en los pueblos originarios que viven en la Amazonía, pues cómo ellos han estado denunciando pues que vamos a morir todos, como lo habíamos platicado aquí contigo, pero primero vamos a morir nosotros, dijeron ellos, los de los pueblos originarios, pero también ustedes van a morir, y ese mensaje le mandaban pues a las empresas y a toda la industria que sigue extrayendo pues estos recursos de este pulmón del mundo. ¿Qué decir también sobre este otro tema que no estaba, pero que nos parece también importante reflexionarlo contigo?
Bueno, dos cosas rapiditas sobre lo anterior, que sí, yo creo que toda la estructura financiera de México y buena parte del mundo es muy machista, ¿no? Y tan lo es que ha enseñado a las mujeres a comportarse como machos con faldas, porque hay que también decirlo. En algún punto sí que el problema no es de sexos, ¿no? O de géneros, sino que el problema es de programa de ideas, ¿no? Y que así como hemos tenido muy pocas mujeres en términos de la izquierda, ¿no? O con línea, o con inspiración, o con tendencia hacia la izquierda o hacia el llamado progresismo, también han sido mujeres Margaret Thatcher, también la reina de Sí, Inglaterra, la mayor terrateniente del planeta, que es fue la reina Isabel, ¿no? Fue una criminal realmente, que bueno, el prontuario que esa mujer desarrolló debería, bueno, es una vergüenza para toda la especie humana, pero particularmente para las mujeres en más de un sentido, ¿no? Su propio vínculo con sus hijos, a los que consideró siempre una especie de mercancía monárquica, este, bueno, ya es una degradación, ya, según mi entender, de todo el concepto de filial y de todo el concepto, pues, de vínculo amoroso, incluso materno, ¿no? Pero no voy a meterme ahí porque también esa mujer operaba como el peor de los machismos de la vieja rancia aristocracia eh, inglesa, ¿no? O del Reino Unido. De modo que eh, eso es una batalla todavía de largo aliento que van a tener que enfrentar las mujeres con formación de izquierda que están adquiriendo niveles de poder y de decisión, ¿no? Creo que debe ser parte de la agenda obligada, pero siempre y cuando esas compañeras y compañeros que estamos trabajando estemos armados de una herramienta autocrítica seria, ¿no? Después hablaremos adelante de una cosa que estoy por publicar que se llama Ciencia de la Autocrítica, a propósito de un proyecto metodológico casi de quirófano para entrarle al problema de la autocrítica. Y por otro lado, sí que hay que entender que el modelo ideológico predominante hoy ha convertido incluso a la naturaleza en una mercancía, que vivimos tales aberraciones filosóficas, humanistas, políticas, como la de todavía tolerar la propiedad privada de la tierra y de los bosques y de los mares y de los cielos. A ver, anímate a transitar libremente por el cielo de tu patria. Anímate a transitar libremente por las aguas, por los mares, por los lagos de tu patria. Eso es imposible porque están casi todos balcanizados por la lógica del mercado, ¿no? Entonces, ante esta aberración, por más preocupaciones que tengas tú por la naturaleza, por los entornos y por los equilibrios llamados ecológicos, este, todavía no me convence mucho ese concepto, pero en todo caso, lo que tiene que ver por el amor a la tierra misma, ¿no? A la que pertenecemos, la que nos parió a todos, la que nos ha dado sentido y base eh, como especie, ¿no? ¿Qué devolución tenemos? Casi ninguna porque no tenemos formación para eso. Casi ninguna porque no tenemos ni siquiera en la cuna llamada escuela una formación sólida respecto a los límites, ¿no? de nuestra relación con la tierra, pero no en abstracto, nuestra relación económica y política, nuestra relación de clase, porque mm, a ti y a mí pueden ponernos una multa por andar con tu coche o con el mío manejando por la Ciudad de México y contaminando, y te pueden detener el auto y hacer, pero nadie se atreve a detener un avión que está generando el carbón que está generando de las empresas que vuelan por todo el mundo de manera absolutamente impúdica e impune. Todavía no sé que haya pasado una patrulla con la torreta y le haya dicho a un barco, oríllese a la orilla porque le vamos a poner una multa por la cantidad de basura que sueltan sobre los mares, ¿no? El presidente Hugo Chávez alguna vez se negó a crear en Margarita, en la isla Margarita, un espacio para que vinieran los barcos a detenerse, porque dice, no hacen más que traer basura, no traen desarrollo, no traen progreso, no traen ni siquiera vinculación afectiva. Vienen a usarnos como excusados a los países para tirarnos basura. Pero ya antes, en alta mar, hoy sabemos las denuncias que hay de plásticos que están diluyéndose en alta mar y ya sabemos de los estragos que eso está produciendo. No hay una sola acción que yo sepa confirmada, configurada jurídica y políticamente para sancionar eso, porque resulta que es más allá de las 22 millas marítimas, nadie se mete, ¿no? Se lava las manos y se olvidan. Naciones Unidas, UNESCO y los organismos internacionales al respecto se dedican como decían algunos, a la jardinería burguesa, ¿no? Hablar lindo de las plantas y de los bosques y de qué hermanitos somos todos cuando cantamos
a la naturaleza o al árbol, a las plantas, etcétera, pero en términos reales, objetivos, se le ha entregado, se ha encargado el capitalismo de destruir un planeta y ellos son principalmente los responsables. Toda vez que digan en Naciones Unidas, como han dicho, declaraciones como que ya sabemos que el daño a los ecosistemas y a la naturaleza es obra del hombre, yo me levanto y repudio eso, porque no es una generalización absolutamente injusta, es el resultado de una irracionalidad, de un irracional asalto, una irracional usurpación de los recursos de la naturaleza en el mundo al servicio de unos que se han enriquecido obscenamente con esto. No confundamos la táctica con los principios. Tenemos bien claro que queremos muchos defender a nuestro planeta en términos de la naturaleza y de lo que somos y de lo que nos da, y en términos de romper con todo romance idílico del tipo Pocahontas, pero nosotros en el sentido real sabemos que el responsable directo de este desastre es el capitalismo y no hay por qué inventarle eufemismos a esto, ¿no? Ya, Fernando Buenabat, como siempre, un placer tenerte con nosotras y nosotros. Te mandamos un fuerte, fraterno abrazo, solidario abrazo, y poco a poco se irán restableciendo pues todas estas pérdidas, pero gracias siempre por esa mirada tan clara que nos aporta pues varios elementos para que la gente también reflexione sobre los escenarios que estamos teniendo en el país y se forme su propio criterio. Así que gracias, Fernando Buenabat. Un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo desde Los Ángeles, California, territorio mexicano ocupado por Estados Unidos. Excelente, eso. Gracias por decir esas palabras. Abrazo, gracias.